cómo podemos unir música, historia y la Biblia. Y para esto, el primer gráfico que están viendo aquí, que parece todavía está el esqueleto, ahora lo vamos a ir llenando, vamos a ir viendo cómo la Biblia contiene toda la historia. Y de alguna manera, la idea es, ¿qué es lo que nos cuenta la Biblia? Y entonces, si nosotros arrancamos desde la creación, si ven a la izquierda hay un planeta Tierra, vemos que la Biblia abarca aparentemente desde la creación hasta cuando todas las cosas sean hechas nuevas, ¿no es cierto? Y es el momento más deseado que estamos esperando todos. Yo muchas veces pensamos que el momento es la segunda venida de Jesús, pero creo que hay un momento aún más deseado, que es cuando se termine, toda rodilla se doble ante Dios para reconocerlo como un Dios justo y amoroso. Todo este periodo que va desde un Edén a otro Edén es lo que nosotros podríamos decir que encontramos en la Biblia. Tenemos una primer parte que a la izquierda pueden leer de transmisión oral, y después tenemos toda una parte que es una transmisión escrita, que es lo que Dios, a partir de allí, tenemos datos directamente dados por Dios a los profetas. La transmisión oral también, evidentemente, ahora lo vamos a ver, porque ese periodo es el periodo del Pentateuco. Lo que pasa es que hasta que el Pentateuco, como está escrito por Moisés, por eso arrancamos como que hasta Moisés, todo lo que se fue transmitiendo fue por transmisión oral. A partir de allí tenemos en el Antiguo Testamento libros históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores. Después tenemos el Nuevo Testamento, que tiene evangelios, tiene también libros históricos, también forma parte de la historia, cartas apostólicas, tenemos libros proféticos y profecía también intercalada entre los otros libros. Todo este periodo es hasta el libro de Apocalipsis. Y a partir de allí, el último libro, tenemos toda la historia de la iglesia cristiana hasta el final, hasta lo que sería la segunda venida de Jesús, que después pasará 1000 años, y es lo que decíamos, cuando todas las cosas sean renovadas. 1500, más o menos, más de 1500 años es entre lo que separan a los escritores de Génesis y Apocalipsis, y lo hermoso de la Biblia es que todo es coherente, absolutamente coherente, a pesar de tantas diferencias y de haber estado escrita en tantos lugares distintos también. El centro, evidentemente, es Jesús, la primera venida, la segunda venida y lo que decíamos, esa tercera venida que vendrá con el descenso de la Gran Jerusalén, y donde todas las cosas serán hechas nuevas. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos que es el período histórico que abarca toda la Biblia. Ahora, nosotros, donde está la flecha es donde nos encontramos nosotros hoy. Y lo que no podemos dejar de pensar, y de ver, mejor dicho, es que toda la Biblia es el reflejo de ese carácter de Dios, ese carácter de amor, que es el amor ágape, que es lo que finalmente va a ser reconocido al final. ¿Por qué al final de toda la historia, con la tercera venida de Jesús, el descenso de la Gran Jerusalén, con todos los santos? Entonces, ¿por qué abarcamos esto? ¿Por qué les muestro esto? Esto les muestro porque evidentemente la Biblia nos relata la historia de este planeta, la historia de cómo lamentablemente hemos caído y de cómo Dios nos está buscando todo el tiempo para reconciliarnos con Él. Ahora, en el planito ese teníamos que
la Biblia empezaba casi con el Génesis, con el principio de Génesis. Ahora lo que tenemos que pensar es a qué se refiere la palabra principio. Y después compararla con la otra, el otro comienzo de otro libro, que es el Evangelio de Juan, que también comienza igual, donde dice en el principio. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, primero vamos a definir lo que es el principio para nosotros. Nosotros entendemos que el principio es el primer instante del ser de algo. Esto es del diccionario de la Real Academia. Entendemos que es un punto que se considera como el primero en una extensión o en una cosa. Y por eso, ese primer punto, desde donde parte todo, lo entendemos como nacimiento, como inicio, como comienzo de algo. El Génesis, por eso se llama Génesis, el primer libro de la Biblia, es el arranque. Bueno, tiene muchos sinónimos, es el origen. Ahora, también tenemos que entender que hay algo que nos va a ayudar a comprender mejor, porque dice en el principio creó Dios. Crear es producir algo absolutamente de la nada, no existía previamente. Cuando Dios crea este planeta, bueno, ordena las cosas y vamos a ver cómo Dios utiliza cosas que ya existían también para crear el planeta. Lo que no había en este planeta, evidentemente, era el orden que Dios le da cuando en esa primera semana de la creación, Él ordena todas las cosas. Fíjense, hay una diferencia entre crear y descubrir, porque descubrir es destapar algo que estaba tapado o cubierto. Quiere decir que existía previamente. Cuando Dios nos crea a nosotros, nosotros no existíamos previamente, Dios nos crea. Pero hay cosas en la creación que vamos a descubrir como sí existían antes, según lo que la Biblia nos enseña, y que Dios lo coloca en este planeta para nuestro deleite. Entonces, lo importante de esto es que las dos tienen en común que necesitan una acción de alguien. ¿Se acuerdan? Bueno, lo vamos a ver probablemente cuando veamos un poquito lo de la creación, que en un momento dice que se descubre la tierra, ¿no? Ahora, en Juan 1:1, cuando veíamos que decíamos al principio, en el principio, se trata de algo mucho más abarcante que el principio de nuestra historia en este planeta. Porque, ¿qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? Esto yo también quisiera que si quieren responder puedan hacerlo, ¿vale? Yo voy a hacer también algunas preguntas y los voy a hacer participar luego también para que me lean textos y eso para que haya un poco de intercambio, en que no sea solamente un monólogo mío. ¿A quién se está refiriendo Juan 1:1? ¿Hay alguien que se anime a contestarlo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el verbo? Dios Hijo. Bueno, no. Exactamente. Jesús. Entonces, eso quiere decir que hay un principio que no es el principio de Génesis y que es algo que a nuestra mente humana nos cuesta tanto comprender porque es eterno. Entonces, hay una diferencia entre Génesis 1:1 y Juan 1:1. La diferencia es que estamos viendo que antes
de nuestro planeta hay historia. Y hay una de las cosas que realmente tenemos nosotros como adventistas, es algo distintivo de los adventistas, que junto con el santuario, que es un tema muy, muy particular que Dios ha mostrado al pueblo adventista, también es esa controversia, ese conflicto cósmico que nosotros siempre tomamos en cuenta, que nosotros no estamos aquí en esta tierra en un conflicto nuestro simplemente con el pecado, sino que el conflicto es entre Dios y Satanás. En el primer título, en realidad, del conflicto de los siglos, no sé si saben, el primer título que tenía era la controversia entre Jesús y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Entonces, este enfoque que nosotros tenemos es muy importante para que podamos ver, ahora van a ver por qué lo traigo a colación, porque ahora quiero mostrar si cuando uno está hablando de creación y estamos hablando de música y creación, si realmente la música es algo que se creó el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto día de la primera semana antes del sábado. Vamos a ir a recurrir ahora a la Biblia. Ezequiel 28, 12 al 15. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de sus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Bueno, muchas gracias. Ven, este texto es claramente un texto que se refiere al quizás momento más complejo para comprender para todos nosotros. ¿Cómo puede ser que se haya hallado maldad en ese querubín protector, en ese querubín grande protector? Y esto no sucedió en el principio de la creación de nuestra tierra. Esto sucedió antes. Y no sé si no les llamó la atención la enumeración de tantas piedras preciosas, en la enumeración también de dos clases de instrumentos de música. Y uno puede decir, porque la Biblia está escrita en forma también poética, que muchas de estas expresiones son expresiones poéticas. Pero nosotros podemos también pensar que a la vez, aparte de ser expresiones poéticas, sí que en el cielo, allí donde Dios está en su trono, también hay oro y esmeralda, y eso lo sabemos también. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aquí en la tierra el oro, la esmeralda, el zafiro y todas estas, el jaspe, todas estas piedras preciosas también, y minerales preciosos también, es decir, todo esto que nosotros vemos, evidentemente ya existía y Dios lo coloca también en la tierra. Y cuando le dice los primores de tus tamboriles y flautas, les tengo que confesar que estudiando el tema, hay algunas versiones bíblicas donde no ponen los dos instrumentos. Pero luego cotejando también más textos y textos hebreos, dentro de los textos hebreos hay dos corrientes. Hay una que sí los tiene y hay otra que no los tiene.
Y cuando habla de primores de tus tamboriles, ahora yo les voy a mostrar después qué es un tamboril. En realidad la palabra hebrea que se utiliza allí en tamboril es tof, y la palabra tof hace referencia a panderos y panderetas. La flauta es otra palabra que evidentemente no da lugar tampoco a mucho más que las flautas. En cambio, los instrumentos de percusión sí están allí. Y tamboril es un instrumento muy particular. Ahora lo vamos a ver luego. Ahora lo que sí, aunque por ahí falte en Ezequiel, en el siguiente pasaje, hermano, donde nosotros tenemos referencias al mismo momento en Isaías 11, 14, 11 al 14, vamos a ver que hay una aportación más. No sé si alguien me puede leer Isaías 14, 11 al 14. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ven que aquí también hace una referencia a otro tipo de instrumento. Y aquí prácticamente todas las versiones son coincidentes. Y hay una cosa más. No solamente hace mención a ese instrumento nuevo que es el arpa, y que además si tomamos en cuenta, quienes conocen un poquito los grupos de instrumentos que forman una orquesta, saben que hay instrumentos de cuerdas, que aquí están representados por las arpas, hay instrumentos de vientos que están representados por las flautas y hay instrumentos de percusión también en la orquesta. Entonces, se puede decir que todo lo que es un grupo orquestal como hoy lo conocemos, estaban bien representados en la Biblia en ese momento tan crucial que es cuando se halla maldad en el querubín grande, ¿no? Protector. Y como pueden ver en Isaías, se dice cuál fue la maldad. Esta es la parte que nosotros no tiene que ver especialmente con música, pero sí nos interesa, porque después ese mismo personaje es un personaje que tenemos que tener en cuenta que también tiene conocimientos musicales, ¿no es cierto? Y dice que realmente su maldad, la maldad que se halló en él, fue que se quiso poner en el lugar de Dios. Quiso ser semejante a Dios. Dice, levantaré mi trono, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando nosotros hablamos de esto, aunque en algunos comentarios que yo estuve estudiando hablan que solamente se refiere a una cuestión literaria, ¿no? De una figura que es simplemente poética. Sin embargo, nosotros también tenemos la bendición grande del espíritu de profecía, donde Elena de White, en Historia de la Redención, comenta lo siguiente. En un momento cuando estaban, dice, hablando en el cielo, dice, había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Y Satanás, miren lo que dice, había dirigido al coro celestial. Hay quienes no les gusta que diga esto porque solamente se apoyan en que era poético lo que la Biblia relataba. Pero ella es clara, dice, había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él, y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Más abajo, en lo que está marcado también en negrita, yo remarqué esto, que cuando se acerque la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre, o se postrarán también delante del Padre, dice, nunca más se unirá al cántico celestial. Satanás nunca más se va a unir al cántico celestial, nunca más se inclinará reverente y con santo temor
ante la presencia del Dios eterno. Estamos hablando de lo que era la alabanza en el cielo. Evidentemente sí sabemos que se inclinará en el último momento reconociendo que Dios es justo. Pero en lo que es la alabanza, nunca más se va a unir en alabanza celestial. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora les presento los instrumentos. Estos instrumentos, arpas, flautas y tamboriles, sí que son instrumentos creados por el hombre, pero ya sabemos que Dios también nos ha dado la posibilidad de crear cosas, y en esas cosas que creamos, es evidente que Dios también nos inspira muchas veces a poder obtener un rendimiento y un resultado. Las arpas es un instrumento de cuerda, que son cuerdas que están tensas y que cada una en diferente tensión obtienen diferentes sonidos. La flauta ya saben cómo es, que es un instrumento de viento, que es como un tubo que con esos agujeritos que ven allí, tapando diferentes agujeritos, el tubo está hueco por dentro, al soplar se tapan y se obtienen diferentes sonidos también. Y el tamboril es ese otro instrumento que ven a la derecha, que es un instrumento muy antiguo y que figura muchas veces en la Biblia, lo vamos a encontrar después también en el libro de Daniel, cuando fue la estatua, la gran estatua de oro que Nabucodonosor quiso que todos adoraran, al sonido de los instrumentos, y allí estaba el tamboril también, se tenían que arrodillar. El tamboril es un instrumento que, aunque les parezca así que ven allí cuerdas también, es un instrumento de percusión, porque se golpea con un palillo a unas cuerdas que están tensas y que tienen un sonido determinado. Vamos a ver tocar a este señor, que se ve que era bastante común el que tocaran flauta y tamboriles. Escuchen cómo suena y van a ver que con la mano izquierda él va dando golpes en el tamboril que producen un sonido muy particular. Lo vamos a escuchar aunque sea muy poquito. Se dieron cuenta ahora más o menos cómo es ese instrumento, pero es un instrumento de percusión y un instrumento de percusión con un sonido muy determinado. Está afinado, tiene un sonido que está determinado, porque instrumentos de percusión hay de dos tipos. Por ejemplo, un xilofón es un instrumento de percusión, pero que tiene sonidos determinados. Bueno, hay unas campanas también en la orquesta que suelen ser instrumentos también de percusión que tienen sonidos determinados. La marimba es un instrumento de percusión que tiene un sonido determinado. Los timbales son instrumentos de percusión que tienen sonidos determinados. Después hay otros instrumentos que tienen sonidos que no pueden ser determinados. Entonces, nosotros tenemos ahora estas conclusiones que sacamos de esta primera sección. La historia nos presenta el gran conflicto cósmico. La Biblia, que tiene historia, nos presenta ese gran conflicto cósmico. Es la lucha por querer ocupar el lugar de Dios y el juicio sobre los principios de su gobierno. Lo segundo, la música no es creada en el mismo momento que Dios crea el mundo. Existía antes de la creación de este planeta, porque hay historia antes de la creación de este mundo. Tercero, el querubín protector, más allá de que puedan haber sido exactamente estos instrumentos o no, sí está relacionado con la música. Y lo último es que cuando estábamos leyendo antes que se reunían para alabar a Dios, nosotros entendemos que Dios se deleita con música. Esta es la primera sección, que es
lo que pasó antes de esos 6 días de la creación. Vamos a entrar ahora en la segunda sección, teniendo en cuenta, como aparece allí a la izquierda arriba, las cosas que nosotros hemos visto que la Biblia hace referencia como música, como instrumentos de música, y que también leímos también en el libro de la historia de la redención, cómo había cantos e instrumentos, arpas, flautas, tamboriles. Y ahora arrancamos a partir de aquí lo que pasa en la creación. Y ahora les tengo que decir, ¿qué puede haber de música en esos 6 días de la creación? A veces no está directamente expuesto o explicado, pero hay cosas que están directamente implícitas en el relato. Y nosotros sabemos que la creación está plagada de fenómenos, porque tenemos agua, el oxígeno, el sol, el átomo está formado por neutrón, electrón, protón, positrón, y bueno, todo esto son fenómenos que aparecen en la naturaleza. La naturaleza, eso que Dios creó como para que nosotros podamos habitar, el lugar que Dios nos crea para poder habitar, y nosotros mismos, somos un conjunto de fenómenos organizados y ordenados por Dios. Es una combinación de un conjunto de fenómenos. Así que ya sabemos que todo lo que nuestros sentidos perciben, lo que oímos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que tactamos, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos son fenómenos. Y entonces a partir de aquí, sí nosotros vamos a poder saber qué hubo o qué hay de música o cómo son, cómo es, que es lo que vamos a estudiar después, cómo está conformado el sonido, qué cosas tiene el sonido. Miren, ahora yo les voy a pedir que abran micrófonos, porque me van a tener que contestar cosas aquí. Yo quiero que haya un poco de acción y me gustaría que por favor participen y me digan qué sentido creen que está activo cuando ven esta imagen. Hagan de cuenta que no es solamente una imagen, que lo tienen en la mano y que lo pueden saborear y todo eso. ¿Qué sentidos creen que está activo? Sabemos que los sentidos es el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. ¿Cuál creen? El sentido del gusto. El El olfato, gusto, la vista. la vista, el olfato. ¿Cuál más? Hay uno más. El tacto. Sabor. Y el sabor es el del gusto, pero hay uno, La fragancia. Todo menos el oído. todos menos el oído, exacto, el del tacto. Muy bien por la... Lo dijeron viniendo desde el norte, esto estaba yendo desde el sur. Muy bien. Fíjense, si nosotros seguimos viendo cosas de la naturaleza, aquí también, ¿qué les parece? El olor. La belleza. Bueno, la belleza es por la vista, sí. Es más, por la vista Sí. y por el olor también es belleza. El tacto tacto, también. bueno, nos hace daño la rosa, ¿no? Pero No, Bueno, pero depende se de puede dónde la consumir cojas. el agua de rosas. El Claro. gusto también. Y hay hasta mermelada de rosas. Pasa ahí lo mismo que antes. Todas menos El el oído. La audición. Ahora. El Todos olor los- y el todos los sonido sentidos. del oído. Mm. Muy bien, todos Todos los los sentidos. sentidos. Todos los sentidos. ¿Y aquí? Todos. todos. El del sabor no, menos también. el gusto, porque no podemos saborear. Ah, Eso es lo que quería pillarlo por ahí. A ver quién había probado este pajarito alguna vez. Y si huele muy rápido el tacto tampoco. Pero
aquí funcionan todos los sentidos prácticamente de vuelta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, nosotros tenemos que los colores y las formas son partes del sentido de la vista, los sabores son partes del sentido del gusto, los aromas son partes del sentido del olfato, y la textura, la presión, temperatura de algo son partes del sentido del tacto. Cuando uno toca algo, siente su temperatura, puede presionar, siente la textura de eso. Y lo importante es que los sonidos son parte del sentido del oído. Entonces, a partir de allí, nosotros vamos ahora a tomar el sonido y lo analizamos. ¿Cómo funciona? Entonces tiene que haber un emisor, ponemos al pajarito, tiene que haber alguien que reciba esa emisión, alguien que lo escuche, tiene que haber algo que decodifique que si es un pájaro o es un león, ¿no es cierto? ¿Quién determina eso? En el cerebro se decodifica eso y nosotros sabemos perfectamente por la asociación ya de que ese sonido es un pájaro. Y ahora lo importante, fíjense, todos los sentidos, absolutamente todos los sentidos, antes de la caída del hombre, siempre todos tenían una reacción positiva. La rosa que estábamos hablando antes no tenía espinas. No sé si recuerdan que en la Biblia, cuando Dios habla con Adán, después de la caída, le dice que iba con esfuerzo a sacar los frutos de la tierra, porque iba a producir la tierra, la maldición de la tierra, la maldición del pecado en la tierra, era espinos y cardos, ¿no? Por eso la rosa hoy tiene espinas. Sí. Y esa maldición de la tierra, si vamos un poquito más allá, si se acuerdan, ¿qué tipo de corona se le puso a Jesús en la cabeza? Una corona de espinas. Espinas. La maldición del pecado en la tierra. Claro, una vez que caemos en pecado, nosotros ya no tenemos solamente las reacciones positivas solamente de los sentidos, también tenemos reacciones positivas y reacciones negativas. Entonces, un sonido tiene alguien que lo emite, alguien que lo recibe, nuestro cerebro que decodifica y lo transforma en una emoción positiva o negativa. Todo sonido funciona de esta manera. Por eso nunca podemos decir que las cosas son específicamente neutras, porque no lo son. Desde el momento que la tierra entra en pecado, tenemos reacciones siempre positivas o negativas. El olfato antes sería todos perfumes agradables. Hoy sabemos que hay perfumes que no son agradables. Lo mismo nos pasa con el sabor de las cosas. Lo mismo nos pasa incluso, casi diría que con la parte visual. Antes veíamos y todo era una reacción positiva, pero desde la caída en el Edén, las cosas se transformaron y no todas son positivas. Y hoy vemos cómo hay animales que se comen otros animales y cosas de esas que antes no habría. Y eso lo sabemos por la Biblia porque dice claramente, ¿no?, que en la Tierra Nueva el león va a estar junto con las cabras y todos los animales van a estar mezclados y no habrá esa reacción como la que vemos nosotros hoy. Entonces, el sonido, por lo que tenemos que decir que es un vector. Un vector, bueno, para explicarlo rápidamente, ¿qué es un vector? Un vector es esa energía que se va transmitiendo de un lugar a otro y lleva las cosas de un punto y las deposita en otro punto. Hoy es fácil verlo porque se dice que las personas son vectores del famoso virus del coronavirus, ¿no es cierto? Que una persona puede llevar de un punto a otro el virus. Eso es un vector. Así que el sonido es un vector. Empieza en el pajarito, pero no acaba en el pajarito. Sigue andando hasta que la persona lo escucha, pero no acaba con escucharlo, sino que tiene que pasar por la decodificación. Y no para en la decodificación hasta que llega al punto de reacción. Eso es cómo funciona el sonido. Y eso es lo que nosotros
hemos recibido en la creación. Y entonces hay 4 características, hay más características que podría desde el punto de vista profesional, musical, aportar, pero yo me voy a reducir solamente a estas 4 que son muy fáciles de entender. El sonido siempre va a tener una altura, quiere decir que puede ser más agudo o más grave, va a tener una intensidad, quiere decir que puede ser más fuerte o más suave. En música se dice fuerte, forte o piano, porque están las palabras en italiano, lo que significa fuerte y suave. Cuando uno piensa en la altura, como dijimos antes, la altura de sonidos más agudos y más graves nos permiten construir melodías. Este es un sonido agudo, este es un sonido que es más grave. Si yo voy más agudo, y puedo ir más grave, ¿no? En el movimiento de todos esos sonidos yo puedo generar una melodía. ¿Se dan cuenta? Ahí, ese himno, no sé, me imagino que todos lo conocen, En el seno de mi alma, ¿no? Es una hermosísima melodía construida con sonidos más agudos, más graves y así. Ya hablamos de la intensidad y también podemos hablar de la duración. Yo puedo hacer un sonido largo y todavía está durando, o puedo hacer un sonido corto. Y eso de un sonido largo y corto permite hacer ritmos. Y después también tiene un timbre que puede ser brillante, por ejemplo, el sonido del violín. Cuando ustedes escuchan el sonido del violín es un sonido que suele ser penetrante, o si escuchan el sonido del clarinete es un sonido, o el del fagot, son instrumentos de vientos que son más oscuros y da la sensación de que el sonido es más bien dulce o más opaco. Entonces, eso es las características que un sonido tiene de por sí. Y ahora, esto es una cosa que en música manejamos mucho y que es para tenerla muy en cuenta cuando uno hace música, cómo combina las tensiones y las distensiones. Cuando el sonido estamos hablando de alturas, y si me voy más abajo, yo no sé cómo lo sienten ustedes, pero evidentemente en música nosotros siempre entendemos que las tensiones están en las zonas agudas. Entonces yo voy de abajo arriba, genera tensión y bajo a la tensión. ¿Se dan cuenta? Si yo lo separo sin escala, hago una nota sin tensión, la cargo de tensión porque voy hacia el agudo y vuelvo al grave. En el himno, fíjense. ¿Se dan cuenta que iniciamos el himno con tensión y después se relaja la tensión hasta llegar a este punto de reposo? Yo puedo seguir el himno y vuelvo a generar tensión. Y vuelvo a reposar. ¿Se dan cuenta? Ese juego de tensiones y de distensiones es lo que nosotros podemos hacer con todas las características del sonido. Si yo hago esto así de fuerte, y ahora cambio a esto, entonces la intensidad ha sido lo que le dio tensión y lo suave es más relajado. Y lo mismo pasa con sonidos largos. Cuando uno hace un sonido largo, hay una tensión porque
uno está esperando salir de ahí. Entonces salgo con sonidos cortos. ¿Se dan cuenta? Toda la música es así. Y no solamente la música, cuando nosotros enseñamos música, siempre a mis alumnos, por ejemplo, en el instituto donde trabajo enseñando piano, cuando les enseño, les digo que hasta nosotros también tenemos ese juego de tensión y distensión. Cuando estamos despiertos, estamos en actividad y en tensión, y a la noche volvemos a casa, nos relajamos y vamos a dormir y llega nuestro momento de descanso, ¿no es cierto? Y ese juego de tensiones y distensiones es absolutamente permanente. Con el buen equilibrio, regular este juego de tensiones y distensiones hace que la música tenga mayor o menor calidad. La medida para cada cosa, quien sabe un poquito de física lo va a saber esto, porque la altura se mide por hercios. Eso quiere decir que todos los sonidos tienen una cantidad de frecuencias por segundo, y cuanta más cantidad de frecuencias, más agudo es. Por eso les explicaba que era más tenso, porque a más frecuencias por segundo se eleva la altura. Y después pasa algo parecido con los decibelios, que es la manera de medir la intensidad. Las personas que van a ver los conciertos de música rock, lo que no saben es que los cantantes y los instrumentistas de rock siempre se ponen tapones en el oído, porque ellos van a sobrepasar por lejos los decibelios que el oído puede recibir sin deterioro. Ahora les voy a contar algo más que es muy bonito del sonido, que no lo vamos a poder percibir aquí, pero ahí me tienen que creer por simplemente porque no, a través de los aparatos electrónicos se pierde esta capacidad que yo quiero enseñarles. Pero se los quiero contar para que vean qué hermoso lo que Dios ha creado para que nosotros podamos manejar. Yo les pregunto, ¿qué fenómeno no se puede apreciar en la foto? Es decir, ahora no pensemos que eso es real y lo tenemos en nuestra mano, sino que lo vemos ahí en la foto. Yo en la foto puedo apreciar el color, puedo apreciar que eso es una flor. No lo puedo tocar, evidentemente, tampoco lo puedo tocar, pero hay un fenómeno especial que yo no puedo apreciarlo ahí. ¿Cuál sería? Y que todo el mundo les encanta de las flores. Fragancia. La fragancia, exactamente. El aroma, el perfume. Entonces, ese fenómeno madre que es la lavanda, que es en la flor que tomamos, de ese fenómeno madre deriva un segundo fenómeno que es el perfume. Quiere decir que es un segundo fenómeno que tiene su origen en el fenómeno original, el madre. En este caso, el fenómeno madre es la flor y el perfume es lo que nosotros determinamos como epifenómenos, ese segundo fenómeno que viene junto con el fenómeno de origen. Y el sonido tiene algo parecido. Esto es muy profesional, pero simplemente véanlo, nada más. El sonido tiene una posibilidad que en cualquier instrumento acústico, cuando me refiero a instrumento acústico, me refiero a cualquier instrumento que no tenga que estar siendo enchufado para que suene, ¿no? Que no sea electrónico. En todos esos instrumentos uno toca una nota y uno en el oído percibe esa nota, pero los músicos sabemos que si tocamos esta nota vamos a estar escuchando al menos hasta la que dice número 6 ahí, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, estas. Escuchamos básicamente esto, pero en el fondo, uno si presta atención va a escuchar esto. Eso es un regalo preciosísimo que Dios nos ha hecho con los sonidos. Cuando nosotros hacemos un instrumento acústico, tenemos un instrumento acústico, en ese instrumento acústico nosotros podemos obtener perfumes que aunque muchos no lo ven, forma parte de la belleza
de el sonido que Dios nos regala. Ahora, siempre lo primero que se escucha es esto. A partir de ahí, donde ven el 7 en adelante, ya es menos perceptible. Es decir, tienen que haber personas muy, con un oído muy refinado, muy estudiosa y casi diría que con una bendición especial de Dios para poder escuchar hasta allá arriba los 32 sonidos que hay. Pero lo importante es que los que marcan la base de todo son los primeros 6, estos. Fíjense que cuando hablamos de eso, yo no les estoy haciendo esto. ¿Qué diferencia sintieron? ¿Qué diferencia ven entre esto y esto? No hay armonía, no es armónico. Claro. Incluso yo les voy a mostrar algo más. Esto que Dios nos ha regalado para escuchar de entrada, cuando tocamos esta nota primera, que escuchamos esto, en el momento que yo pongo esto, ¿cómo les suena? Al lado de esto, ¿no les suena más triste, más caído, más melancólico, más? ¿Se dan cuenta? Porque en principio lo que Dios nos ha regalado es esta belleza. Y evidentemente después, si yo hago esto, ya he modificado ese primer acorde. No quiere decir que este segundo acorde sea malo, lo que quiere decir simplemente que sale de los cauces de los que el perfume de cada sonido tiene. Y por eso se generan todos los conflictos. Cuando nosotros escuchamos un acorde de este tipo, ¿les da paz? No les da paz. Yo hago, escuchen ahora. ¿A qué sí? Ahora sí tienen paz, ¿no? Esa diferencia de los sonidos, de la combinación de sonidos, es lo que generamos tensión y distensión. Si la música no llega al punto de la armonía limpia, se maneja solamente con tensiones sin resolver. Entonces yo puedo hacer esto, pero yo tengo que resolver eso. Se los voy a hacer en el himno. Y me quedo ahí. Están todos esperando, ¿no es cierto?, que acabe y se repose. ¿Vale? ¿Qué les parece aquí? ¿Está resuelto todavía ahí? Casi. Todavía no. Y aquí encuentro el reposo final y el placer final de decir, qué bonito, he pasado por un montón de situaciones que me tenían en diferentes tipos de tensiones hasta que encuentro esa calma, esa paz. Bueno, todo eso está dentro de las capacidades de los sonidos que Dios nos dio. Ahora yo les voy a dejar para que puedan apreciar lo que Dios creó, cómo las aves juegan con ritmos, juegan con timbres, juegan con alturas de sonido, va a haber sonidos más altos, más graves, y esto sí que es parte de la creación.
Ven que son diferentes ritmos y alturas. Empiezan agudos. Esta es una paloma. Creo que por aquí estaba... Este era no, estoy buscando el cuco. A ver si lo tenía por aquí. ¿Eh? Pero ven que son incluso diferentes timbres. Acá está el cuco. ¿Ven? Agudo, grave. Y así podemos... Y me voy a ir al final porque al final aparecía uno muy curioso. Bueno, podemos quedarnos y disfrutar toda la tarde de diferentes cantos de las aves, ¿no? Vamos a seguir ahora. Entonces, dentro de los sonidos de la creación, ya hemos visto que tenemos, por ejemplo, las aves. Fíjense lo que dice en Génesis 1, en los versículos 2 y 3. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. ¿Qué sonido ven aquí? En estos dos párrafos, ¿qué sonidos podemos extraer de aquí? En el versículo. El sonido de las aguas. Muy bien. La voz de Dios. Exacto, la voz de Dios. Y algo más. La voz de Dios. Porque, sí, y hay una cosa más. El Espíritu de Dios se movía. Exacto, porque también todo lo que se mueve genera sonido. Por lo tanto, cuando Dios se mueve, tiene que haber generado sonido. Y dice, se movía sobre la faz de las aguas, había sonido. Y lo que tenemos precioso es que Dios dijo. Esto me hace acordar, si no me equivoco, el Salmo 33, versículo 9, que dice, Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Las referencias que puse de Primera de Reyes, en realidad se refieren a cuando estaba Elías en la cueva y dice que salía para ver si en el fuego, en la tormenta y todo estaba Dios. Pero dice que Dios apareció ¿cuándo? Cuando vino el silbo apacible, ¿no? Bueno, hermano, cuando... Sí. Este texto es muy interesante, por ejemplo, porque bueno, está conectado con Génesis, y cuando uno hace un estudio profundo de ese texto, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía, esa palabra movía realmente vibraba sobre la faz de las aguas. Sí. ¿Sí? Entonces es inquietante porque desde el punto de vista físico podremos asociar que esa vibración que hacía el Espíritu de Dios en la tierra fue lo que terraformó este planeta para después darle vida. Eso es un estudio muy interesante. Sí, todo relacionado con ondas y vibraciones. Sí, y lo que a mí me gusta no es que solamente sea un silbo, ese espíritu, ese movimiento de Dios, sino me gusta la segunda palabra, apacible. Por otra parte, después tenemos también la voz de Dios, que es a lo que quiero ahora referirme, pero gracias por la aportación, sí, por eso lo puse allí, aunque no traje la referencia para no extender más el programa, pero lo dejé para quienes quieran ver, Primera de Reyes 19, 11 y 12. Ahora, la voz de Dios.
Y la voz de Dios, vamos a leer solamente 3, porque hay muchos más pasajes en la Biblia donde podemos ver cómo era la voz de Dios. En realidad no puse quizás uno muy interesante, que es cuando Dios lee o les pronuncia las palabras al pueblo de Israel en el Sinaí, que eran los mandamientos, que eran las palabras de Dios. Y entonces ellos no pudieron soportar la voz de Dios. Pero en Salmo 68, 32, 33, nos dice que he aquí dará su voz, poderosa voz. Dice, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, refiriéndose a Dios, poderosa voz. Hoy estudiábamos en la lección lo que significaba el Shaddai, que es Dios todopoderoso. Es la poderosa voz de Dios. En Ezequiel 43:2, que dice aquí, la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y el que más me llama la atención es en la visión de Juan en Apocalipsis, cuando ve a Jesús en el santuario, y él dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido, lo puse entre paréntesis porque no figura la palabra, pero de trompeta, dice como de trompeta, la voz era como de trompeta, sonaba como trompeta. Al final también sabemos que a la voz del trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Esa voz de Dios también tiene características del sonido, y en la creación, evidentemente, esa voz fue realmente poderosa, porque Él decía y era hecho, Él mandaba y las cosas existían. No dice que se tomara tiempo, no dice que, bueno, Dios dijo y después de 7.000 años apareció una partícula que dio origen a otras y así, 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 así. Nosotros aceptamos verdaderamente el relato bíblico de la creación. La creación es la potencia, la fuerza, el poder de Dios para decir y que exista. Entonces, volviendo al planito que habíamos hecho al principio, ahora tenemos, fíjense que los 6 días de la creación, el primer día separó día y noche, está relacionado, en realidad acá hay algo muy curioso, el primer día está relacionado con el cuarto, siempre en el día 1, 2 y 3 genera el escenario, el espacio donde después va a poner las cosas en el 4, 5 y 6. Lo que hizo en el día, el espacio que generó en el día 1 fue para colocar las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Lo que hizo en el día 2, de separar la expansión de los cielos, sirvió para que en el día 5 pusiera animales acuáticos y las aves. Y cuando viste la tierra con hierba y vegetación, y se separa la tierra del mar y aparece y se viste de hierba y de vegetación, sirve para después colocar animales terrestres y, por supuesto, al hombre. En todos estos días siempre hubo sonidos, porque la voz de Dios participó en todo, incluso participa en lo que nosotros sabemos que es quizás la corona de la creación, que es el día en que Dios dice que cesó, reposó, bendijo ese día y lo santificó. Muy bien, entonces ahora cerramos esta segunda sección y casi final
porque vamos ahora solamente a cerrar, a hacer una especie de, como decimos en música, una coda, es un extra para acabar, pero cerramos sabiendo y habiendo aprendido que el sonido, más que haber aprendido, yo creo que haber recordado, ¿no? Porque yo creo que todos sabían que el sonido era un fenómeno. Lo que pasa es que lo hemos analizado un poquito más, digamos, con más características y más detalles. El sonido es un fenómeno que percibimos con uno de nuestros sentidos, el oído, y que tiene múltiples características y que formó parte de la creación. Ese fenómeno, el sonido, es el medio especial que Dios nos regala para hacer música. La creación está llena de sonidos. La pregunta es, ¿qué les parece lo que Dios nos ha dejado? ¿Qué calidad tiene lo que Dios nos ha dejado? Ojalá hubiera podido mantenerse la calidad inicial, porque con la caída del hombre, nosotros podemos llegar a percibir no absolutamente toda la belleza que podríamos llegar a percibir, porque lamentablemente, como leímos que tenemos sobre nosotros la maldición de la tierra, y esa es la causa de las espinas y los cardos, y como hay espinas y cardos en la naturaleza, también tenemos que ahora nosotros saber discernir que en música existen también las espinas y los cardos. Pero lo que Dios nos dejó en principio y nos permite todavía disfrutar, tiene mucha calidad. Miren, vamos a cerrar en el arte. El tema de la creación fue un tema muy también tratado. Miguel Ángel hizo este cuadro que es bastante más grande. Solamente extraje una parte del cuadro que conocemos, que es el cuadro de la creación. Pero en música, saben que en la música clásica hay una obra de un compositor muy conocido, Joseph Haydn, que creo que figura en nuestros himnarios como el himno número 73. Se ha hecho una extracción nada más de la obra de Haydn que se llama La Creación. Y eso es lo que un poquitito, no lo vamos a hacer todo tan largo, vamos a escuchar ahora. Esto está hecho en el palacio donde vivió Haydn, que trabajaba para unos príncipes, y dentro del palacio escribía la música y se hacía la música allí en el palacio. En este palacio se hizo hace un tiempo esta obra de la creación, y yo extraje justamente el tramo que nosotros tenemos como nuestro himno 73.
Bueno, este ha sido una pequeña muestra de una música muy regulada, donde realmente lo que les explicaba antes, hay un equilibrio entre las tensiones y las distensiones, y una música escrita también para gloria de Dios, porque recordar la creación es recordar también que es Dios el creador, es Dios nuestro creador, y hay algo que yo cada día estoy teniendo más en cuenta, que Dios también se regocijó en la creación porque la idea era de Dios, es que nos crea para su gloria. Y para que vean un poco también, unir un poco la idea del principio de un Edén a otro Edén. Este tramito de música que les voy a dejar ahora sí para finalizar es de una sinfonía de un compositor también que se llama Bruckner. Él ha escrito mucha música también sinfónica y él era un gran también amante de Dios. Quizás por la época en que vivió no podía tener todo el mensaje que nosotros tenemos hoy, pero su música es sublime. Y este es el final ya de una sinfonía. El director es un director rumano y a él este tramito está sacado de un documental sobre la vida de este director. Y en el final, por favor, presten atención después del primer minuto, al minuto y 20, porque le van a preguntar algo en francés, está traducido para que lo puedan leer. Con esto vamos a dar hoy por concluido hasta aquí nuestro primer encuentro. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oh, bien sûr. Le jardin de Dieu, il est immense et il est toujours fertile. Il y aura toujours de la musique.